Hola, buen día. Nosotros somos el equipo que escogió el tema 46, que trata de la caja deslizándose. Y pues los integrantes son José Rodrigo Vargas Carrillo, Rafael Piedra Sánchez, Ramírez Rodríguez Brandon, Rodríguez Torres Emanuel Eduardo y pues su servidor Cristian Muñoz Hinojosa. A continuación les voy a platicar el esquema teórico que vamos a iniciar con el plano inclinado de la descomposición de fuerza. El plano inclinado pues es una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal. ¿Por qué es importante el ángulo? Pues a mayor ángulo, mayor componente que impulsa el objeto hacia abajo. A menor ángulo, la fricción puede llegar a detener el movimiento. Y pues el otro punto es que el ángulo determina cómo se distribuye el peso sobre la superficie. ¿A qué trata esto? Vamos a hacer un ejemplo rápido aquí con la imagen. Primero con el primer punto. Que todo esto se basa en que si el ángulo está muy abajo, el objeto va a ir muy rápido, pues. Va a tener una velocidad fuerte. Pero si el ángulo tiene una fricción, muy poca fricción, por ejemplo, que este triángulo en realidad estuviera hasta acá o a lo mejor un poquito más arriba. A ver. Mm, Así, hasta que complete todo el triángulo y tengamos aquí el cuadrado, pues la velocidad del cuadrado no va a ser tan constante y pues va a llegar hasta un punto que se pueda llegar a detener. Esos son los dos puntos. Pues toda la fuerza se distribuye entre toda la superficie. Fricción cinética. La fricción cinética es la resistencia del movimiento entre dos superficies en contacto cuando una se desliza sobre la otra. Pues sus características son que siempre actúa en sentido opuesto al movimiento, no depende de la velocidad ni del área del contacto, pero sí depende de los materiales en contacto y de la fuerza normal. A mayor rigurosidad de la superficie, mayor fricción. Y pues a continuación, aquí se basa un poco de la ley de Coulomb, que es de donde UdK es el coeficiente de fricción cinética, en valor sin unidades característicos de cada par de materiales. ¿Qué es lo que va a leer esto o qué es lo que requiere esto? Básicamente lo que quiere es el material, por ejemplo, el que está hecho la pelotita y la superficie. Todo esto de aquí. Y también esto. Pero eso se basa cuando los dos están chocando al mismo tiempo. Allí basas qué es su fricción. En la parte de cuando depende de los materiales en contacto, pues por ejemplo, no es lo mismo que una pelota caiga arriba de toda una montaña de a lo mejor de almohadas y pues en sí no tenga una buena fricción o una buena caída y pues en sí no tenga una buena velocidad. Es lo mismo como si fuera la pelota, no es lo mismo que caiga una pelota o un balón de fútbol a otro material que sea una pelota pero que fuera full metal, o sea, 100% metal. Resistencia del aire, fuerza que ejerce el aire sobre un cuerpo que se mueve a través de él, oponiéndose a su desplazamiento. Sus características son que no es constante, aumenta conforme aumenta la velocidad, depende de la forma y el tamaño del objeto, depende de la densidad del fluido y pues a velocidades bajas es proporcional a la velocidad. Pues básicamente esto es algo que también se vive mucho en la vida diaria, ya sea cuando estás manejando un carro, una moto o igual estás jugando con una pelota. Se trata de que esta cuando va viajando, pues tiene su propia velocidad. Va así para abajo. Pero en eso llega el aire, que lo que hace es chocar con esta, pero lo que hace la pelota en vez de comerse todo el aire así por completo, el aire lo pasa por encima, por los alrededores. En este caso como no tiene al abajo, pero en realidad pasa como por acá, pasa por todos los lados del balón, reduciendo su velocidad, haciendo pues que no vaya a una velocidad así tanta de golpe, pues. Eso es lo que va a ser parte de la resistencia del aire.
A continuación, pues mi compañero les va a platicar del modelado del movimiento de planos inclinados. Hasta ahora hemos visto todos los conceptos físicos que intervienen en este problema. Sabemos qué es la fricción, qué es la resistencia del aire y cómo actúan sobre la caja. Ahora viene la parte central, traducir toda esa física a un lenguaje matemático. Para eso utilizaremos la segunda ley de Newton, en la cual establece que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo de masa constante m es igual al producto de su masa por su aceleración. Esto en una fórmula matemática se puede traducir como F neta igual a m por la derivada de b sobre dt. Dado que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, la ecuación se transforma en una ecuación diferencial en la que tenemos la m por la derivada de b sobre dt, que es igual a la sumatoria de f de x, donde el eje x se define usualmente paralelo a la superficie del plano inclinado. También tenemos la fórmula que usaremos para la descomposición de fuerzas de un plano, que es W igual a mg, que se descompone en dos componentes ortogonales. El componente paralelo al movimiento, que sería wx igual a mg seno de teta, que sería la fuerza impulsora, y el componente perpendicular, que es la normal, que sería wy igual a mg coseno de teta. En la que nos centraríamos en este caso sería la componente perpendicular, ya que lo que buscamos es la fuerza normal que se ejerce sobre el plano, que se ejerce en el plano sobre la caja. Otra fórmula también sería la de la fricción y el arrastre, que esa es proporcional a la fuerza normal y se define como Fk igual a Un igual a U por mg coseno de teta. Empezando por el caso más sencillo, que sería el seno de teta. Dividiendo ambos lados entre m, la masa se cancela y obtenemos que nada más quedaría la derivada de b sobre dt igual a g por el seno de teta. El lado derecho es una constante pura, eso significa que la aceleración no cambia con el tiempo. La caja aceleraría de manera uniforme desde que se suelta hasta que llega al suelo. El siguiente caso sería con fricción y sin aire. En este caso se agregaría la fricción cinética y ahora tendríamos en cuenta dos fuerzas, la componente del peso empujado hacia abajo y la fricción oponiéndose al movimiento oponiéndose al movimiento. Aplicando la segunda ley de Newton, quedaría como m por la derivada de b sobre dt igual a m por g por el seno de teta menos u por m por g por el coseno de teta. Aquí en este caso factorizaríamos mg y dividiríamos entre m toda la ecuación, lo que nos daría como resultado db sobre dt igual a g por el seno de teta menos u por el coseno de teta. El lado derecho seguirá siendo constante, pero ahora sería más pequeño porque la fricción le resta. Y terminando con el caso más completo sería la fricción con aire. Agregaríamos en este caso la resistencia del aire, que recordemos no es constante sino proporcional a la velocidad en cada instante. Aplicando la segunda ley con las tres fuerzas, nos quedaría como m por la derivada de t sobre dt igual a m por g seno de teta menos u por m por g por el coseno de teta menos beta por v. Estas son tres sustituciones distintas que nos dan tres comportamientos matemáticos distintos. Eso es precisamente lo que hace poderoso el modelo con ecuaciones diferenciales. Cada término que agregamos a la ecuación captura un fenómeno físico real y la solución nos cuenta la historia completa del movimiento de la caja desde que suelta hasta que llega al suelo. El cómo se resolverían estos casos sería ya con la solución de estos problemas, de estas ecuaciones, se desarrollarán a continuación. Y bueno, ya que mi compañero les acaba de platicar lo que vamos a usar en el modelado de planos inclinados, vamos a ir en la parte central, el ejemplo de la caja deslizándose. Para esto vamos a resolver por los dos problemas que vienen en el tema, que es el inciso A y el inciso B. Que en el inciso A, por primeras, pues habla de que es una caja de masa m, se desliza hacia abajo por el plano inclinado que forma n ángulo con la horizontal, como se muestra en esta figura de acá.
por lo cual tenemos que determinar una ecuación diferencial para la velocidad t de la caja del tiempo para cada uno de los casos siguientes, que son los anteriores que acabamos de ver. En el primer caso vamos a usar el método de cuando no hay una fricción cinética y no hay resistencia del aire. En el caso 2, pues ya va a haber fricción cinética y no hay resistencia. Y en el caso 3, pues va a haber fricción cinética y hay resistencia del aire. En los últimos dos casos, que es el 2 y el 3, utilizamos el hecho de que la fuerza de la fricción que se opone al movimiento de U de N, donde U es el coeficiente de fricción cinética y N el componente normal del peso en la caja. Y en el caso 3, supongamos que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad instantánea. Ya por último, en el segundo ejercicio, que es el B, pues vamos a cambiarle todos los valores del inciso A, pues como vemos que tenemos n valores. Aquí ya les vamos a poner valores. Aquí supongamos que la caja pesa 96 libras, que el ángulo inclinado del plano son 30, que el coeficiente de fricción cinética de U es igual a raíz de 3 cuartos, y que la fuerza de retardo debido a la resistencia del aire es numéricamente igual a un cuarto de la velocidad. Resuelva la... No, un cuarto por la velocidad, creo que sí es. Resuelva la ecuación diferencial por cada uno de los tres casos, suponiendo suponiendo que la caja inicia desde el reposo, desde el punto más alto, que son los 50 pies de la figura que tenemos aquí, por encima del suelo. Y pues a continuación mi compañero Rafa les va a contar o les va a dar la solución de cómo aplicar este problema. En esta primera parte vamos a modelar matemáticamente el escenario más básico que nos plantea el problema, una caja deslizándose por un plano inclinado sin fricción cinética y sin resistencia del aire, es decir, un modelo ideal. Empezaremos definiendo los parámetros e identificación del sistema, asegurándonos que estamos trabajando en el sistema de unidades correcto, que en este caso es el sistema inglés. Empezaremos con el peso de la caja, que determinaremos con W igual a 96 libras, la gravedad G igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Para encontrar la masa dividimos el peso entre la gravedad, por lo tanto nuestra masa es igual a 3 slugs, el ángulo de inclinación θ igual a 30 grados, y como la caja parte del reposo, nuestra condición inicial para la velocidad es de v de 0 igual a 0. Pasamos al planteamiento del modelo, donde nuestro modelo se basa en la segunda ley de Newton, la cual establece que la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje de movimiento es igual a la masa por la aceleración. Sabemos por cálculo diferencial que la aceleración es la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo, así que reescribimos la ley de Newton. Como no hay fricción ni aire, la única fuerza que empuja la caja hacia abajo es una fracción de su propio peso. Si observamos el diagrama, el peso W se descompone en dos vectores. El vector que va paralelo a la rampa y causa el movimiento se calcula multiplicando el peso total por el seno del ángulo de inclinación. Es decir, la fuerza a favor es W por el seno de θ. Como no hay fuerzas en contra que restar, nuestra ecuación diferencial principal queda así. Ahora empezaremos con la sustitución y resolución de nuestra ecuación diferencial, donde a partir de este modelo general sustituimos nuestros valores numéricos, recordando que W es igual a m por g, lo cual nos da 96 libras, y la ecuación nos queda de la siguiente forma: 3 por la derivada de v sobre respecto a t, igual a 96 por el seno de 30. Como el seno de 30 grados es 0.5, lo multiplicamos por 96 y nos da 48. El 3 está multiplicando, por lo tanto lo pasamos dividiendo y nos da 16. Aquí llegamos a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden muy sencilla. Para resolverla utilizamos el método de separación de variables, multiplicamos ambos lados por el diferencial del tiempo de t, o simplemente a la derivada de v respecto a t. De t lo pasamos multiplicando del lado derecho y nos queda dv igual a 16 de t. Ahora integramos ambos lados de la ecuación. Integral de dv igual a integral de 16 de t. El resultado de la integración nos da nuestra función de velocidad, el cual es v de t igual a 16t más c. Para encontrar el valor de la constante de integración c, aplicamos nuestra condición inicial, donde sabemos que en el tiempo t igual a 0, la velocidad es 0. Sustituyendo esto, por lo tanto nos da 0 igual a c. Nuestra solución particular para el caso i
es v de t igual a 16t. Por lo tanto, físicamente este resultado significa que en un mundo sin fricción, la velocidad de la caja aumentará 16 pies por segundo cada segundo de manera constante e infinita. Para terminar, el problema también nos dice que la caja inicia a una altura de 50 pies, pero la caja no cae en caída libre, sino que recorre la hipotenusa del plano inclinado. Usando trigonometría simple sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, lo cual si despejamos la hipotenusa tenemos L igual a 50 sobre seno de 30, igual a 50 sobre 0.5, igual a 100 pies, es decir, nuestra caja recorrerá exactamente 100 pies sobre la rampa. Para concluir vamos a calcular cuánto tiempo le toma a la caja recorrer los 100 pies de la rampa. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, es decir, v igual a la derivada de x respecto a t. Si sustituimos esto en nuestra fórmula de velocidad nos queda derivada de x respecto a t igual a 16t. Nuevamente separamos variables e integramos para encontrar la función de posición. Integrando la integral de x igual a integral de 16t de t nos da como resultado x de t igual a 8t cuadrada más c. Si establecemos que la posición inicial en la cima de la rampa es 0, es decir, x de 0 igual a 0, sustituimos los valores en nuestra ecuación y nos da como resultado c igual a 0 y dejamos a nuestra ecuación de posición como simplemente x de t igual a 8t cuadrada. Finalmente, para saber el tiempo total de caída, igualamos la posición a los 100 pies de longitud de nuestra rampa. Nos queda así, 100 igual a 8t cuadrada. Simplificamos t cuadrada igual a 100 sobre 8, nos da como resultado 12.5. El cuadrado lo pasamos como raíz y nos da t igual a raíz de 12.5, lo cual llega a ser 3.53 segundos. Por lo que con esto se demuestra que bajo el modelo ideal, la caja tardará aproximadamente 3.53 segundos en llegar al suelo, impactando con una velocidad de casi 56.5 pies por segundo. Nuestro siguiente caso es calcular la caja que baja por el plano inclinado cuando hay fricción, pero no existe ninguna resistencia al aire. Lo primero que tenemos que ver son las fuerzas que actúan, que son el peso W, nuestra normal N y la fricción F. Lo primero que hacemos va a ser descomponer el peso que separa en dos componentes. Es paralelo al plano, masa por gravedad por el seno del ángulo, y perpendicular al plano, masa por gravedad por el coseno del ángulo. Después calculamos la normal. La normal nos queda que en dirección perpendicular no hay movimiento, por lo que la normal N es igual a masa por gravedad por el coseno de nuestro ángulo. Lo siguiente sería la fuerza de fricción. Esto es μ por la normal N. Sustituyendo nuestra normal nos queda que la fuerza de fricción es igual a μ por masa por gravedad por el coseno de nuestro ángulo. Después, utilizando la segunda ley de Newton, utilizando el eje positivo que es hacia abajo del plano, nos queda que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que tenemos a favor es la masa por la gravedad por el seno del ángulo y en contra μ por masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces nos queda que masa por gravedad por el seno del ángulo menos μ por masa por gravedad por el coseno del ángulo es igual a masa por aceleración. Si sustituimos la aceleración, que sabemos que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, nos queda que masa por gravedad por el seno del ángulo menos μ por masa por gravedad por el coseno del ángulo es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Simplificamos dividiendo toda nuestra ecuación sobre m para eliminar m de nuestra ecuación y nos queda que la gravedad es igual al seno del ángulo menos μ por la gravedad por el coseno del ángulo, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Nuestro resultado final, ya simplificando lo más posible, nos queda que la derivada de la velocidad sobre respecto al tiempo nos queda es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos μ por el coseno del ángulo. La ecuación nos mostraba que la aceleración es constante y depende del ángulo del plano y del coeficiente de fricción. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar los datos que se nos presentan en el caso B, que es que el peso van a ser 96 libras, gravedad 32 pies sobre segundo al cuadrado, nuestro ángulo van a ser 30 grados y μ va a ser igual a raíz de 3 sobre 4. Esto teniendo en cuenta que se parte el reposo donde b de 0 es igual a 0. Calculando la masa nos queda que masa es igual a peso sobre gravedad, que sería 96 sobre 32, que nos da un total de 3 slugs.
Si sustituimos los valores en nuestra ecuación que sacamos en los pasos pasados, que es dB sobre dt es igual a gravedad por el seno del ángulo menos μ por el coseno del ángulo, pues sabiendo que el seno de 30 grados es igual a 1 medio y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, nos queda que dB sobre dt es igual a 32 por 1 medio menos raíz de 3 sobre 4 por raíz de 3 sobre 2. Para empezar a resolver, vamos a empezar con el paréntesis. Lo primero que hicimos fue la multiplicación, quedándonos 32 por 1 medio menos 3 octavos. Resolviendo la resta, nos da 1 octavo, por lo que nos da que 32 por 1 octavo. Haciendo la multiplicación, nos queda que dB sobre dt es igual a 4. Para poder integrar, lo que tenemos que hacer es pasar dt del otro lado. Aquí está dividiendo, lo pasamos multiplicando, quedándonos dB es igual a 4 de dt. Integrando los dos lados nos queda que b de t es igual a 4t más c. Recordando la condición inicial que nos decía que b de 0 es igual a 0 ya que es parte del reposo, nos queda que c es igual a 0. Como resultado final vamos a obtener que b de t es igual a 4t. Esto lo obtuvimos sustituyendo los datos en la ecuación diferencial. Obtuvimos que la aceleración es constante e igual a 4 pies sobre segundo al cuadrado. Integrando y usando la condición inicial, obtuvimos que la velocidad es b de t igual a 4t. Esto significa que la caja acelera uniformemente con 4 pies sobre segundo al cuadrado. Buen día, en este caso nos tocó a nosotros el tercer caso, lo que es el problema de la caja, pero ya con un coeficiente de fricción de aire y un coeficiente de fricción. Aquí nos dan el dato de que W es igual a la masa por la gravedad. Aquí nosotros hacemos dos líneas, una horizontal y una vertical para poder sacar lo que es un triángulo rectángulo y aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí nosotros buscamos el cateto opuesto y el cateto adyacente porque son los que nos van a dar los factores necesarios para ver el movimiento hacia donde se desplaza. Recordando que la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente y en este caso n va a ser nuestro cateto adyacente. Recordando la segunda ley de un Newton, vemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración y recordando un poco de cálculo vectorial, recordamos que la derivada de una incógnita con respecto del tiempo nos va a dar lo que es la aceleración. Aquí tenemos ya planteado lo que es la sumatoria de fuerzas, que es nuestro coeficiente que nos hace la fuerza que ejerce la caja hacia abajo, que es W por el seno del ángulo, menos el coeficiente de fricción, menos el coeficiente de resistencia de aire. La sumatoria es igual a la masa por aceleración, entonces aquí reemplazamos las incógnitas, entonces quedamos que la aceleración es la derivada de una incógnita con respecto al tiempo. Y el W, que es nuestro masa por gravedad, por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción menos el coeficiente de fricción de aire, es igual a la masa por la derivada de V con respecto de T. Aquí reorganizamos un poco los términos y después eliminamos, nos damos cuenta que es una ecuación diferencial de primer orden, entonces vamos a necesitar eliminar este término. ¿Para qué? Para que esté de manera estándar. Entonces dividimos ambas partes de la ecuación entre m, que nos quedaría de esta forma: derivada de b es igual al w por seno de W por el seno del ángulo menos la fuerza de fricción del aire menos la fricción del aire sobre m, que es masa. Aquí sustituimos ya los valores como los comentamos hace un momento y nos queda que la derivada de v con respecto del tiempo es igual a masa por gravedad por seno menos el coeficiente de fricción del aire por la gravedad por la masa por el coseno. Y aquí estamos haciendo una sustitución, la cual se nos recomienda porque es la velocidad por una constante. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad la resistencia va a ser la misma, pero va a ir incrementando conceptualmente.
Aquí factorizamos un poco para hacerla un poco más sencilla y después volvemos a factorizar, y es aquí donde reiteramos que es una ecuación diferencial de primer orden. Después de aquí como es de primer orden, la vamos a tratar primeramente como de variables separables, pero sin antes utilizar lo que es una sustitución. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos la ecuación con tantos términos, se nos va a terminar haciendo un rollote. Entonces, a nuestra variable a le vamos a asignar el valor de g por seno del ángulo menos el coeficiente del por el coseno del ángulo, y a b a k sobre m. Entonces lo vamos a tener a menos b por v sobre entre dv. Ahora sí le podemos hacer una sustitución de variables. A u le asignamos a menos b por v, de u sería menos b, por regla de la cadena, obviamente. Entonces aquí, para completar el coeficiente, sacamos una menos b, 1 sobre menos b, para poder tener d sobre u es igual a la integral de dt. Aplicando la fórmula trigonométrica, porque ambas son directas, nos queda 1 menos b logaritmo natural del valor absoluto de u es igual a t más una constante 1. Después vamos a multiplicar toda la ecuación por menos b. ¿Para qué? Para quitar este factor, quedándonos como logaritmo natural de u menos del valor absoluto de u menos b por t más otra constante de integración. ¿Por qué? Porque recordemos que b por menos b por una constante 1 la podemos sustituir por una constante 2 solamente, porque son valores desconocidos. Entonces ya después de tener esto aquí, aplicamos exponenciales, eliminamos lo que es el logaritmo natural y nos queda como u es igual a e a la menos b por t más c3. ¿Esto por qué? Porque recordemos lo mismo que hicimos acá, lo estamos haciendo acá, porque es b por t más c, y recordemos que por regla de los exponentes podemos ponerlos de esa forma, porque es más c, y esto sería lo mismo que e a la menos b por t por e a la c. Y recordemos que esto se convertiría en otra constante, una constante subíndice 3. Entonces es así como aquí nos queda. Ya teniendo aquí nuestra ecuación, devolvemos los valores iniciales, que es a menos b por v es igual a c menos c por e a la menos b por t. Ahora vamos a despejar a menos b para obtener lo que es velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a c por el exponencial de b por t menos a sobre b. Esto si tomamos los valores iniciales que nos dan la caja en el valor 0, nos dice que c es igual a menos c menos a sobre b. Entonces, aplicando la correspondiente álgebra, nos queda que un valor de v en t es igual a sobre b por 1 menos e a la b por t. En sí quedaría nuestra ecuación de solución general, quedaría como la velocidad en el tiempo t es igual a la masa por la gravedad por el seno menos el coeficiente de fricción del aire coseno de teta sobre nuestro valor constante. Todo esto multiplicado por 1 menos e a la b por t. Y bueno, esto fue todo por el video sobre la caja deslizándose, esperemos y les haya gustado, muchas gracias por ver.